Hola a todos, bueno, perdón por la tardanza. Ya ven, tuve mis cosas y este año, sinceramente, no me está favoreciendo para nada. Bueno, antes de comenzar, me gustaría mostrar unas cuantas curiosidades que tal vez les interesen. 1. Asahi, forma demoníaca. Es mucho más poderosa que el protagonista. 2. Aunque el protagonista sea demasiado poderoso, la verdad es que hay una variedad grande de técnicas que puedo contrarrestar a su dragón. 3. El antagonista más trágico es el príncipe hasta la fecha. Verdaderamente él no era un mal demonio. Era de los pocos que querían ver por la seguridad de los súcubos, y su plan como tal era el deshacerse de los clones para que su gente tuviera más clientes y no muriera de hambre. Por suerte para él, su plan sí se completó eliminando una gran cantidad de elotes. La mayoría depende más de los súcubos. 4. ¿Qué piensan las otras organizaciones sobre él? La UFS no les gusta porque es demasiado ruidoso, pero gracias a él han conseguido muchos objetivos que parecían como las islas. Por lo que lo tienen en alta estima. La Unión China en parte quieren crear clones o tener muestras para tener a su propia versión de su lado. La Unión Soviética sí lo ve como una amenaza directa. Recordamos que en este universo ellos nunca se deshicieron. Y bueno, después de todas las mini victorias que le han dado a la UFS, no les gusta para nada. El imperio japonés por su parte lo ven como una especie de segundo Asahi, por lo que están contentos con eso. 5. Carlos es bastante sociable, pero existen ciertas Taimani o personas con las que él nunca trabajaría. Como el lado más radical y tradicionalista de Gosa. O gente que tenga también métodos muy pragmáticos o ignorantes. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con este nuevo capítulo. Temporada 2, capítulo 23. Error, o mejor dicho, Tora, se dejó caer sobre el cuero desgastado de su sillón favorito. El aire en la habitación estaba cargado con el olor a ozono y productos químicos, el perfume perpetuo de su base secreta. Este refugio, oculto en las entrañas de un sector industrial olvidado, era un laberinto de pasillos de hormigón reforzado y cables que colgaban como lianas tecnológicas, conectando servidores que procesaban el destino de la ciudad. Ella cerró los ojos, pero no para dormir. Gracias a las habilidades que le arrebató a Carlos Tamashiri, su mente era ahora una central receptora de datos sensoriales. La sinfonía de la destrucción a través de sus ojos mentales, veía el despliegue de su ejército personal. En el sector norte, Oro 008 era un fantasma digital. Tora podía sentir el calor de los servidores sobrecalentándose mientras la clon hackeaba los sistemas de seguridad de las fábricas de armas, convirtiendo las torretas automáticas contra sus propios creadores. En las bóvedas subterráneas, Obara se movía con una gracia letal. La luz de su magia de neómata iluminaba las hileras de herramientas malditas que reposaban en vitrinas de cristal. Con un gesto de su mano, los hechizos de Obara desmantelaban las protecciones rúnicas, extrayendo el poder de los artefactos demoníacos sin necesidad de tocarlos. Mientras tanto, el duro de Nobara y Oboka era una picadora de carne. Nobara, en su imponente forma de Oni, rugía mientras derribaba muros de contención con una maza imbuida en energía oscura. A su lado, Oboka, la criatura de aspecto viscoso, se filtraba por las rendijas de los cascos de los guardias, inmovilizándolos y drenando sus recuerdos antes de que pudieran dar la alarma. El reflejo de una mentira. Tora se levantó y caminó hacia un espejo de cuerpo entero, con el marco agrietado. Se observó con una extrañeza gélida. Su cabello, antes de un rosa vibrante, ahora mostraba mechones de un blanco cadavérico que se extendían como una plaga de nieve. Era el precio físico de su revelación. No soy Oboro, se repitió en silencio. El recuerdo de su vida como Tora, la niña de la calle desechada por la sociedad, dolía más que cualquier herida de batalla. Recordó la traición de Tuetates, el ser que la despojó de su alma para entregarla como un pedazo de carne a los laboratorios. La habían programado para odiar a Asahi, le habían implantado una vida ficticia de abusos para convertirla en el arma perfecta contra Black. Pero el engaño se había roto. Ahora, sus metas eran claras y sangrientas. Someter la ciudad mediante el control tecnológico. Borrar a Gosa del mapa. Llevar la guerra al inframundo para decapitar a Tuetates con sus propias manos. El laboratorio de las atrocidades salió de su oficina y entró al corazón de la base. El laboratorio principal. Era una sala inmensa, iluminada por el brillo verdoso de docenas de tanques de incubación. El sonido del burbujeo constante era rítmico, casi hipnótico.
Allí estaba él, Kiryu Sabato. El científico se movía entre monitores holográficos con una agitación febril. Sus manos, manchadas de fluidos sintéticos, ajustaban los niveles de nutrientes en los tanques. Oye, ¿ya terminaste el nuevo lote de clones? La voz de Tora cortó el aire como una cuchilla. No creas que te he perdonado por la defectuosa. Si fallas de nuevo, no habrá una tercera oportunidad. Kiryu ni siquiera se inmutó. Su obsesión era un escudo contra el miedo. Señaló con una sonrisa maníaca 3 tanques colosales al fondo de la sala. El nuevo lote estará listo pronto, mi señora. Estas muestras son exquisitas, susurró Kiryu, acariciando el cristal de un tanque donde flotaba una silueta con alas membranosas. Una Dragonoid, una Minotauro e incluso una gigante. La combinación de su Saturn con tu base genética creará seres que la física actual no puede explicar. Seremos imparables. Tora sintió una punzada de asco. La forma en que Kiryu miraba a esos embriones, como si fueran sus propios hijos, le revolvía el estómago. Sabía que él era un monstruo, pero era su monstruo. Por ahora. La conexión a Ragné Tora se concentró en la conexión espiritual que compartía con su técnica más poderosa. Detrás de ella, la realidad pareció rasgarse y emergió su Aragné. Una criatura de pesadilla de 4 metros de largo, con patas quitinosas tan afiladas como katanas de diamante y un rostro que era una versión distorsionada y macabra del de Tora. De la punta de sus dedos espirituales brotaron hilos de seda translúcida, casi invisibles, que se conectaban directamente a la nuca de sus 10 mejores clones. A través de estos hilos, ella no solo enviaba órdenes, sino que sentía cada gota de sangre derramada y cada sistema hackeado en tiempo real. Todo está listo, murmuró Tora, mientras los hilos de su Aragné vibraban con el poder de la invocación. Que comience el fin de su mundo. El aire en la metrópolis se había vuelto irrespirable, saturado por el olor a ozono de los circuitos quemados y el hierro de la sangre. Carlos, con los nudillos blancos de tanto apretar sus espadas, ejecutó un giro ascendente. El acero de su hoja se hundió en el torso de una Oboro, partiéndola a la mitad con una precisión quirúrgica. El cuerpo cayó al suelo con un sonido seco, revelando una estructura interna que mezclaba órganos biológicos con filamentos sintéticos. A su alrededor, la utopía tecnológica se desmoronaba. Los robots de seguridad, diseñados para ser los guardianes de la paz, ahora marchaban en formación de ejecución, sus sensores rojos escaneando la zona en busca de cualquier cosa que se moviera. Arte ninja. Dragón de Sakura. Exclamó Carlos. De sus espadas brotó un vendaval de pétalos rosados que, en segundos, tomaron la forma de una bestia serpentina. El dragón de hojas voló entre los edificios, triturando a las máquinas y convirtiéndolas en chatarra humeante. Pero por cada 10 robots destruidos, 3 nuevas Oboros emergían de los callejones, atacando con una coordinación que rozaba lo sobrenatural. El frente de defensa a Tokiko se movía como un relámpago entre la multitud de clones. Sus manos eran un borrón mientras lanzaba kunais imbuidos en energía, cada uno encontrando el cuello o el ojo de una copia de Oboro. A su lado, Masquet protegía la retaguardia de Carlos, sus dagas gemelas trazando arcos de muerte. ¡Cuidado! Gritó Masquet, apuñalando a una Oboro que intentaba abalanzarse desde un tejado. Estas no son como las de la otra vez, Carlos. Son más débiles, más vacías. Son distracciones de carne para que no miremos hacia donde realmente importa. Carlos asintió, jadeando. Masquet tenía razón. Estas copias eran peones sacrificables en un tablero mucho más grande. La revelación de Alpha, una explosión ensordecedora, sacudió los cimientos del sector comercial. De entre el humo emergió Alpha, su armadura de androide salpicada de aceite y restos biológicos. Con un movimiento seco de su brazo convertido en cañón, desintegró a un escuadrón de clones que intentaba rodearlos. La situación es crítica, dijo Alpha, y por primera vez, su voz sintética tenía un rastro de urgencia. El líder Gio exige su presencia inmediata en el comando central. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carlos, limpiando el sudor de su frente. Beta, Delta y Omega han caído. La respuesta de Alpha fue un golpe seco. Han sido capturadas y sus núcleos de procesamiento están siendo usados como puentes de hackeo. La hacker del enemigo está drenando la base de datos de la isla a través de mis propias hermanas.
Estoy luchando en el plano digital para contener el incendio, pero estoy perdiendo terreno. Carlos miró hacia las calles, donde el caos reinaba y las personas corrían despavoridas. No podemos irnos ahora, protestó Carlos, señalando a la multitud. Los civiles. No podemos dejarlos a merced de esas cosas. Alfa se detuvo y lo miró fijamente. Uno de sus ojos proyectó un flujo de datos binarios antes de hablar con una frialdad demoledora. Carlos, aquí no hay civiles. No como tú los entiendes. El 98% de los habitantes de la Isla del Cielo son unidades bioorgánicas creadas artificialmente para el mantenimiento y los servicios. Son cáscaras programadas, no personas reales con alma. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que el estruendo de las explosiones. Tokiko bajó su kunai, con el rostro pálido. Masquet se tensó, mirando a la gente que gritaba a su alrededor con una nueva y perturbadora perspectiva. Todo el heroísmo de Carlos, su deseo de proteger la vida, se tambaleaba ante la idea de que estaba protegiendo una simulación de sociedad. No hay tiempo para crisis existenciales, sentenció Alfa, dándose la vuelta. El jefe los espera. Si la torre cae, no quedará ni siquiera este teatro de vida artificial. Síganme. Sin mirar atrás, la androide emprendió una carrera veloz hacia el edificio principal, dejando a Carlos y a las demás con la amarga comprensión de que estaban luchando en una ciudad de espejismos. No se negaba a creer eso. Usó sus ojos otra vez. Podía ver todas las presencias de Oboro distribuidas por todas partes. Desgraciadamente, como todos eran pedazos de la misma alma, no podía identificar quiénes eran los capitanes. La maldita se había asegurado bien de estudiar por completo su técnica una vez que ella obtuvo su propio espíritu protector. Pero lo más importante eran todas las demás figuras, todas las almas que había visto. Y le habían parecido raras aquel día que intentó buscarla por primera vez. Ahora lo podía ver. Esas almas eran reales hasta cierto punto, pero a diferencia de un alma normal, estas eran mecánicas. Un alma normalmente era pura, brillante y se reflejaba como fuego. Estas almas, a pesar de que parecía que también mostraban miedo y emociones. Sus almas eran como si fueran una bola de nieve. Quería negarse a creerlo y siguió buscando y por fin encontró algo. Pero no le gustó para nada lo que encontró. No puede ser porque él está aquí, dijo y miró más de cerca para ver que no estaba solo. Maldición. Él está en peligro. Dije para luego invocar a mi dragón, una versión más pequeña para pasar más desapercibido. Señor Tamachi, si se va ahora mismo y no cumple las órdenes, me veré obligada a tomarlo como persona no grata en esta ciudad. Dijo Alfa mientras que parecía que le estaban saliendo chispas por todo el hackeo que estaba tratando de evitar. Haz lo que quieras, está en ciudad, ni siquiera es real, al final di el caso. Dijo él sin ninguna clase de distinción. Mientras salía volando en su dragón, aunque para su sorpresa sus compañeras se subieron a su dragón. El cielo de la metrópolis, antes un despliegue impecable de luces de neón y flujos de datos, ahora estaba asfixiado por densas columnas de humo negro. Estella y Kosuke corrían desesperados, con los pulmones ardiendo, mientras el mundo que conocían se desmoronaba en un espectáculo de metal retorcido. Kosuke no podía apartar la vista del desastre. Había arriesgado su vida, su posición y la furia segura de Asahi y Sakura por este viaje. Se había colado en el corazón de la tecnología más avanzada del planeta, soñando con desentrañar los secretos que le permitirían forjar la armadura definitiva. Ahora, ese sueño se fragmentaba ante sus ojos. Los rascacielos, maravillas de la ingeniería con cristales inteligentes y núcleos de energía infinita, colapsaban unos sobre otros en una danza macabra de escombros y chispas eléctricas. ¿Pero por qué?, preguntó Kosuke, con la voz rota por la incredulidad. ¿Por qué está pasando esto? Su mirada se perdió en un laboratorio de nanotecnología que acababa de ser partido a la mitad por una explosión interna. Años de evolución científica se convertían en ceniza en segundos. Sintió un tirón firme en su brazo. Era Estella. Ella no se detuvo a lamentar la pérdida de la historia. Su instinto de supervivencia era lo único que los mantenía en movimiento entre la lluvia de escombros. Maldición. Esa maldita lo arruinó todo, gruñó Kosuke, apretando los dientes mientras esquivaba un panel de datos que caía desde las alturas. El caos era total. No eran solo incendios.
Era una demolición sistemática. Las defensas automatizadas de la ciudad disparaban a ciegas contra las sombras, y las explosiones de plasma pintaban las nubes de un color violeta enfermizo. Se sentían insignificantes, dos hormigas escapando de un hormiguero en llamas. De pronto, el suelo vibró con un impacto sordo que los obligó a frenar en seco. Una figura había caído desde lo alto, aterrizando con la pesadez de un meteorito justo en su camino. Kosuke levantó la vista lentamente, y el aire se congeló en sus pulmones. Frente a ellos se alzaba una mujer imponente, de una musculatura intimidante y cabello blanco que contrastaba con sus cuernos oscuros. Su rostro, Kosuke lo reconoció al instante. Su hermana mayor y su madre adoptiva se habían encargado de grabar a fuego esa imagen en su memoria para que nunca olvidara el peligro. «Oboro», susurró él, con el terror filtrándose en su voz. La inmensa mujer los observó con una frialdad inhumana, como si viera dos errores en una línea de código que debían ser borrados. «Un error», sentenció ella, extendiendo una mano masiva para atraparlos. Antes de que sus dedos pudieran cerrarse sobre ellos, un destello plateado cruzó el aire. Una espada gigantesca impactó contra el suelo, obligando a la mujer a retroceder de un salto para no perder la mano. «Aléjate de él, perra», rugió Carlos, aterrizando con pesadez frente a sus compañeros, interponiéndose como un muro de acero entre ellos y la amenaza. Kosuke miró la espalda de Carlos con una mezcla de alivio y asombro. Su líder estaba allí, empuñando sus dos espadas, listo para encarar a la criatura que tanto se parecía al asesino de su hermano. Pero la pesadilla no terminaba ahí. De entre los escombros de un edificio cercano, una masa viscosa empezó a emerger. Era un slime oscuro que burbujeaba con una energía malévola. Lentamente, la sustancia tomó forma, moldeándose hasta convertirse en una réplica exacta de la fisonomía de Oboro, pero completamente negra, como una estatua tallada en el vacío mismo. «Bien. Vamos a jugar», dijo la mujer de cabello blanco. Al tocar su pecho, un pulso electromagnético recorrió su cuerpo. En un parpadeo, una armadura tecnológica de placas hexagonales recubrió su piel, mientras una lanza de energía futurista se materializaba en su mano. A su lado, la copia de Slime comenzaba a desplegar múltiples tentáculos que sostenían armas de diferentes calibres y filos. Carlos ajustó su postura de combate, apretando los mangos de sus espadas mientras sus ojos se clavaban en ambas clones. El aire vibraba por la energía estática. La verdadera batalla por la supervivencia acababa de comenzar. Final del capítulo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo como a mí me gusta escribir, perdón por la tardanza. Pero creo que de verdad necesitaba esas vacaciones. Sin nada más que decir, hasta la próxima.